Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desvelamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y de buena vibra. Hoy tenemos un tema que estoy segura, les va a volar la cabeza y los va a tener al borde de sus asientos. Y es que, como habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y su apasionante romance con Kerem. Sí, han leído bien. Después de tanto tiempo de rumores, especulaciones y miradas furtivas que capturaron nuestros corazones, parece que tenemos las respuestas que tanto esperábamos. La talentosa y carismática Hande Erçel ha decidido abrirse y revelar todo sobre su relación con el guapo Kerem. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos y jugosos de esta historia de amor que ha cautivado a millones. Antes de que nos adentremos en este torbellino de confesiones, les recuerdo lo importante que es para nosotros que formen parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de exclusivas y primicias. Ahora sí, empecemos con este chisme del bueno. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia que tiene a todos hablando? Hande Erçel, nuestra querida protagonista de tantas series que nos han robado el aliento, y Kerem Bürsin, el galán que nos hizo suspirar en cada escena, su romance es algo que ha estado en boca de todos desde que sus caminos se cruzaron en el set de Senkalkam, o como muchos la conocen, Love is in the Air. Al principio eran solo compañeros de trabajo, una química increíble en pantalla que, para ser honestos, muchos de nosotros esperábamos que traspasara la ficción. Y vaya que lo hizo. Pero ¿cuándo y cómo se dio cuenta Hande de que lo que sentía por Kerem era algo más profundo que una simple amistad o una conexión profesional? Según lo que ha revelado, y créanme, ha sido bastante detallado, todo comenzó de una manera muy natural, muy orgánica. Ella ha contado que al principio, la prioridad era hacer un buen trabajo. Se estaban conociendo como actores, explorando la dinámica de sus personajes y construyendo esa magia que veíamos en televisión. Pero con el tiempo, las largas horas de rodaje, las cenas compartidas, los viajes de promoción, comenzaron a generar una complicidad especial. Hande ha sido muy sincera al decir que Kerem tiene una personalidad increíblemente magnética, que lo hace fácil de querer y de admirar. Ha destacado su sentido del humor, su inteligencia y la forma en que la hacía sentir cómoda y segura. Y por supuesto, no podemos olvidar esa chispa innegable que existía entre ellos, esa atracción mutua que era palpable para todos los que los rodeaban, y para nosotros, los espectadores, era incluso más evidente. Una de las cosas que Hande ha enfatizado mucho es que Kerem siempre fue muy respetuoso. A pesar de la intensa conexión que sentían, y de la presión mediática que siempre existe en estos casos, él nunca la apuró, nunca la hizo sentir presionada. Y eso, mis amigos, habla mucho de la clase de persona que es Kerem. Hande ha confesado que ella es una persona que necesita sentir que las cosas fluyen, que se dan de manera genuina, y Kerem entendió eso a la perfección. Hubo un momento, según sus propias palabras, en el que se dio cuenta de que las conversaciones ya no eran solo sobre trabajo, sino que se extendían a temas personales, a sueños, a miedos, a la vida en general. Y ahí es cuando, según ella, la línea entre la amistad y el amor comenzó a desdibujarse de una forma hermosa. Además, Hande ha revelado que la intensidad del éxito de Love is in the Air fue un factor importante. Trabajar en un proyecto tan exitoso, bajo esa presión constante de los fans que los amaban como pareja en la vida real tanto como en la ficción, los unió de una manera especial. Compartieron victorias, compartieron el estrés, compartieron la alegría de saber que estaban tocando los corazones de tantas personas. Y en esos momentos de euforia y de desafíos, es cuando las verdaderas conexiones se fortalecen. Kerem, según Hande, fue un apoyo fundamental para ella durante todo este proceso, alguien con quien podía contar para desahogarse, para reírse, para simplemente ser ella misma sin filtros. ¿Y qué hay de las pruebas? ¿Qué hizo que Hande se convenciera de que esto era algo serio? Bueno, ella ha mencionado varios momentos clave. Uno de ellos fue cuando se dio cuenta de que Kerem se preocupaba genuinamente por su bienestar, no solo como actriz o compañera, sino como persona. Cuando él estaba ahí para ella en los momentos difíciles, cuando la animaba a perseguir sus sueños, cuando la hacía sentir que era la mujer más especial del mundo. También ha hablado de las risas compartidas, de esos momentos espontáneos de complicidad que te hacen darte cuenta
De que has encontrado a alguien con quien puedes ser completamente tú misma. Otra revelación interesante es cómo manejaron la atención mediática al principio. Ande ha sido muy clara en que siempre han intentado mantener su relación lo más privada posible, en la medida de lo posible. Entienden que la atención es parte de su profesión, pero valoran mucho su espacio personal y la intimidad de su relación. Han aprendido a navegar juntas el ojo público, a proteger su amor de la vorágine de los medios. Y eso, créanme, no es tarea fácil para ninguna pareja en el mundo del espectáculo. Han sido inteligentes, han sido discretos y sobre todo, han sido auténticos. Ande también ha compartido detalles sobre cómo se siente con Kerem. Ha dicho que se siente segura, amada y feliz. Que Kerem la hace reír como nadie, que la inspira a ser mejor persona y que la apoya incondicionalmente en cada uno de sus proyectos. Ha descrito su relación como un refugio, un lugar donde pueden ser ellos mismos y desconectar del mundo exterior. Y eso, para una figura pública como Ande, que está constantemente bajo los reflectores, es un tesoro invaluable. Uno de los aspectos que más ha resonado en sus declaraciones es cómo Kerem la hace sentir especial. No solo con gestos románticos, sino con pequeños detalles cotidianos que demuestran su amor y aprecio. Ande ha hablado de cómo Kerem la sorprende con cenas caseras, de cómo la escucha atentamente cuando tiene un problema, de cómo la anima a seguir sus pasiones. Ha destacado la admiración mutua que existe entre ellos, algo fundamental para una relación sólida. Ella admira su dedicación a su carrera, su inteligencia y su forma de ver la vida, y él, por supuesto, admira su talento, su fuerza y su belleza, tanto interior como exterior. La pregunta del $1.000.000, ¿se casarán? Bueno, Ande ha sido un poco más cautelosa con este tema, lo cual es completamente comprensible. Pero ha insinuado que la relación es seria y que ambos ven un futuro juntos. Ha mencionado que por ahora, disfrutan de cada momento y construyen su relación día a día, sin presiones y sin prisas. Lo importante es que se sienten felices y en sintonía, y eso es lo que realmente importa en una relación. Y hablando de su futuro juntos, ¿qué planes tienen? Ande ha dicho que le encantaría seguir construyendo proyectos personales y profesionales junto a Kerem. Han demostrado ser un equipo imparable en pantalla, y parece que esa química y esa sincronía se trasladan a su vida privada. No me extrañaría verlos colaborar en futuros proyectos, sería un sueño para todos sus fans. En cuanto a los desafíos, Ande ha sido muy honesta al decir que, como en cualquier relación, hay altibajos. Pero lo importante es cómo los afrontan juntos. Ha destacado la comunicación abierta y el respeto mutuo como pilares fundamentales para superar cualquier obstáculo. Y sobre todo la confianza que se tienen el uno al otro. La revelación de Ande sobre su romance con Kerem no solo nos ha dado detalles jugosos sobre su relación, sino que también nos ha permitido conocer a Ande como una persona más profunda y vulnerable. Nos ha mostrado su lado más humano, sus emociones, sus miedos y sus anhelos. Y eso, mis amigos, es lo que hace que conectemos con ella a un nivel más personal. Hemos pasado de admirar a la actriz a querer a la mujer detrás del personaje. También es importante destacar que Ande ha sido muy agradecida con el apoyo de sus fans. Ha reconocido que el cariño y la admiración que reciben tanto ella como Kerem son un motor importante para seguir adelante. Y eso, sin duda, es algo que valoramos mucho de ella. Ahora, si tuviera que resumir los puntos clave de lo que Ande ha revelado sobre su romance con Kerem, diría que todo empezó de forma natural, con una amistad que evolucionó hacia algo más profundo. La química en pantalla fue solo el principio, pero fue la conexión fuera de cámaras lo que realmente fortaleció su vínculo. Kerem es descrito como un hombre atento, respetuoso y que la hace sentir segura y amada. La intensidad del éxito de Love is in the Air y el apoyo mutuo fueron factores cruciales. Y lo más importante, ambos valoran la privacidad y la autenticidad en su relación, construyendo su amor día a día con respeto y admiración. Ha sido un viaje fascinante ver cómo su historia de amor se ha desarrollado, y las palabras de Ande nos han dado una visión privilegiada de este hermoso romance. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo lleno de confesiones y detalles sobre el apasionante romance entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en su historia de amor tanto como yo. Ha sido un placer desentrañar estos secretos para ustedes y compartir esta información que estoy segura, les ha resultado intrigante e informativa. Antes de despedirme, quiero agradecerles infinitamente por dedicarnos su tiempo y su atención.
Son ustedes nuestra maravillosa comunidad quienes hacen que este canal cobre vida. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no duden en dejarnos un gran me gusta. Eso nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Además, me encantaría saber qué piensan ustedes de esta revelación. ¿Les sorprendió? ¿Creían que su relación era tan seria? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra familia, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras primicias y vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que también se enteren de todos estos detalles. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los rincones más fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.